Los norteamericanos tomaron Pearl Harbor como una de las traiciones de guerra más importantes de su historia. Por esa razón estaban determinados a castigar y aleccionar a Japón de todas las formas posibles. Apenas ocurrido el ataque nipón a su fuerza naval, Estados Unidos emitió una orden instando de forma bastante apremiante a que todos los países alineados en contra del eje apresaran y aislaran a sus habitantes de ascendencia japonesa, por riesgo a que pudieran llegar a ser potenciales enemigos en territorios aliados. Esta directiva incluso llegó a América Latina, que estaba poco involucrada en el conflicto bélico. En este video vamos a contarles cómo fue organizado este suceso en distintos países de Latinoamérica y las consecuencias que causó en las inocentes comunidades japonesas. Bienvenidos una vez más a Historia Militar y prepárense para un viaje en el tiempo. Comencemos. El ataque sorpresa a la base militar de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por parte del ejército japonés no solo hizo entrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, sino que llevó a que se acelerara una política de corte étnico más que de inteligencia militar que el gobierno norteamericano ya tenía en marcha. Después del ataque, Washington comenzó a concentrar a los migrantes japoneses para vigilarlos de manera estrecha y pidió al resto de países en la región que siguieran su ejemplo. Entre 1942 y 1945, una cifra alarmante de personas japonesas o de ascendencia japonesa fueron encerradas en centros de internación, como también sucedió en algunos países de América del Sur. Esta medida también alcanzó a alemanes e italianos bajo la misma extrema sospecha, que consideraba que estos ciudadanos podían conspirar o ser agentes del eje Berlín-Roma-Tokio. Roosevelt se ocupó de crear una normativa que organizara el procedimiento. Executive Order 9066, signed by Franklin Roosevelt, was a very antiseptic-sounding process to remove Japanese American citizens from their homes in California, Washington, and Oregon, ripping people off the land because of what they look like. El encarcelamiento se ejecutó de forma cuidadosa y ordenada, tal como se había planificado. Los japoneses americanos fueron encerrados en diversos campos de concentración en el centro de Estados Unidos, con condiciones realmente deplorables. Los 150 edificios construidos originalmente para albergar a trabajadores migrantes durante la Gran Depresión fueron cercados con vallas altas y torres de vigilancia, convirtiéndose en centros de detención. Las instalaciones contaban con guardias armados que vigilaban a los supuestos enemigos de Estados Unidos, incluidos mujeres, ancianos o niños. El hacinamiento era verdaderamente problemático, complicando las condiciones de vida de los reclusos. Uno de los campos más famosos estaba ubicado en el poblado de Crystal City, al sur de la ciudad de San Antonio. En este campo se llegaron a concentrar más de 4.000 personas, la gran mayoría japoneses, aunque también se enviaron alemanes e italianos procedentes también de países latinoamericanos. En este campo los prisioneros se veían obligados a trabajar para subsistir y para colaborar con el Estado norteamericano. Si bien las tareas no eran forzadas, las condiciones de trabajo eran verdaderamente humillantes. En general, cualquier actividad realizada en Crystal City era pagada a 10 centavos de dólar por hora de trabajo, lo que hacía que las familias japonesas detenidas allí solamente pudieran comprar alimentos básicos y apenas un jabón que compartían entre muchos. Las condiciones de vida eran precarias, tal como lo detalla este otro testimonio. El primer invierno que pasamos allí, creo que nevó a mediados de septiembre. Y ni siquiera teníamos abrigos. Éramos del sur de California y hacía calor cuando nos fuimos. Pero ese primer invierno fue tan frío, creo que fue el invierno más frío de la historia de Wyoming. Hubo temperaturas de unos 30 grados bajo cero. Luego de lograr su objetivo en su propio territorio, Estados Unidos insistió para que los países de Latinoamérica lo imiten. Veamos qué pasó en algunos de estos. Comencemos por Panamá.
En enero de 1942, unos 185 nipones fueron detenidos en la isla Taboga, en la zona del canal. Esta serie de detenciones que parecen arbitrarias, en realidad eran una cuestión central del ejército norteamericano. El canal de Panamá era un punto estratégico que debía ser protegido a cualquier costo. Después de todo, esta conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico era vital para mantener el comercio y el transporte de material bélico, que de ser alcanzado por un ataque o sabotaje afectaría no solo a Estados Unidos, sino que a todo el hemisferio. Si bien no se llegaba a los extremos de los campos alemanes, las condiciones de la detención en Panamá fueron sumamente duras. De acuerdo con lo que aparece redactado en documentos diplomáticos, los detenidos japoneses, incluyendo ancianos, eran obligados a realizar trabajos físicos intensos y solo se les permitía ver a su familia 10 minutos al día. Tenían que transportar maderas pesadas, afilar sierras y trabajar la tierra. En ocasiones se llegaba a la crueldad de hacerlos cavar un pozo para inmediatamente después obligarlos a volver a llenarlo con la misma tierra. Quienes se cansaban eran golpeados y pateados. Estos prisioneros finalmente tendrían su destino en la tierra del sueño americano. Otro territorio alineado con Estados Unidos y los aliados fue Brasil, que llevó una política similar a la de Panamá. En todo el país carioca se abrieron 11 campos de concentración para residentes japoneses, italianos y alemanes. El 17 de abril de 1942, los japoneses perdieron el derecho sobre sus bienes por medio de una declaración de caducidad, y la localidad que estaba en la ribera del río Acará fue aislada y se convirtió en el campo Tomé-Açu. Aunque los números son imprecisos, se estima que en los 3 años de existencia del campo, cerca de 480 familias japonesas, 32 alemanas y algunas italianas fueron detenidas en este lugar. A lo largo de la historia, los campos de concentración han asumido diversas formas. En el caso de Tomé-Açu, se conformó a partir de una colonia de inmigrantes que fue aislada dentro de un territorio delimitado. Como era una población perdida en el Amazonas a la cual se accedía únicamente por barco, en el momento en que el Estado controló las embarcaciones, la comunidad terminó totalmente aislada. Muchos de los inmigrantes no fueron forzados a permanecer en una celda, pero tampoco tenían dónde quedarse o medios para alimentarse, lo cual generaba problemas en la comunidad, incluso causando algunas muertes. Después del ataque de Pearl Harbor en Brasil, se prohibió el idioma japonés y muchos símbolos de esa cultura fueron censurados o incluso pasaron a ser ilegales. La población japonesa fue muy perseguida y discriminada en ese país durante toda la guerra. No obstante, las cosas no mejoraron para los nipones brasileros cuando terminó la contienda. Más adelante, la sanguinaria organización japonesa Jindo Renmei de la ciudad de San Pablo, integrada por aquellos que no aceptaban la rendición del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial, perseguían y asesinaban a otros japoneses que sí habían admitido la derrota, acusándolos de traidores a la patria. En las tierras de Colombia, las comunidades niponas encarceladas no tuvieron mejor suerte. Toque de silencio para dormir y toque de diana para levantarse. Visitas solo de familiares 2 veces a la semana y correspondencia únicamente escrita en español, sujeta a revisión por autoridades locales. Los libros, revistas y periódicos debían estar autorizados y las bebidas embriagantes quedaron completamente prohibidas, así como las radios y cámaras fotográficas. Trabajos forzados y pagas miserables que convertían las tareas en trabajo esclavo. Estas eran algunas de las normas para los internos en el campo de concentración de Fusagasugá, el casi olvidado recinto que Colombia habilitó para recluir alemanes y japoneses sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1940 había en México una pequeña comunidad de inmigrantes y ciudadanos de origen japonés que sufrieron el hecho de que el gobierno local estuviera en el bando aliado y cumpliera con las presiones de Estados Unidos. Hubo encarcelamientos y deslocalizaciones en las que los japoneses tuvieron un plazo de apenas 8 días para dejar sus hogares en distintos puntos del país y ser trasladados a centros de detención. Como consecuencia hubo expulsiones, detenciones sin cargos y la obligación de registrarse en las oficinas migratorias para todos los ciudadanos de países del eje.
En solo 3 semanas de diciembre de 1941, la vida de los japoneses en México había dado un vuelco. Estaban vigilados, con apenas dinero para sobrevivir y obligados a dejar sus hogares. El principal interés estadounidense era alejarlos especialmente de la zona cercana a su frontera, al considerar que su presencia allí podría suponer un peligro para su seguridad y un riesgo de espionaje. El lugar elegido para el hacinamiento fue la antigua hacienda de Temixco, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, donde fueron recluidas unas 600 personas que podían ser así controladas por las autoridades mexicanas. El de Temixco no era un campo de exterminio nazi ni uno de los campos de internamiento de Estados Unidos. La entrada era vigilada por miembros del ejército, pero digamos que era una vigilancia laxa. Si bien no existían los castigos ni los trabajos forzados, el drama de estos japoneses inocentes era que estaban obligados a vivir en condiciones verdaderamente tristes y austeras, solamente por el hecho de tener una ascendencia nipona. Muchos de ellos desarrollaron problemas de salud y sociabilización, debido a haber crecido en un ambiente similar a una prisión. Sin embargo, los japoneses peruanos tuvieron un destino mucho más trágico. En el caso de Perú, en vez de instalar un campo de concentración en el territorio, se deportaron todos los prisioneros de origen nipón a Estados Unidos. Los japoneses debían ser detenidos y enviados al país del norte, en donde iban a tener una funcionalidad bastante siniestra para los ejércitos norteamericanos. Cerca de 2.300 personas fueron llevadas desde 12 países de América Latina a centros de internamiento en Estados Unidos, y según una investigación del gobierno norteamericano de 1982, más del 80% de ellos procedía de Perú. Hay que explicar que la gente en Perú solía ser muy racista con los nipones incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor. Historias de negocios exitosos eran comunes entre las familias de origen japonés en ese país y otros de América Latina. En Perú, esa prosperidad hizo que creciera un sentimiento fuertemente antijaponés. En mayo de 1940, este país vivió una oleada de saqueos que acabó con la destrucción de cerca de 600 negocios, viviendas y escuelas, propiedad de ciudadanos de origen japonés. A pesar de estas afrentas y la posterior encarcelación, el pueblo japonés mantuvo la frente en alto, tal como cuenta el siguiente testimonio. Everything's taken away from them. Their business, their livelihood. You can see they're still proud, though, the people. They're very proud and dignified during this tragic moment in their lives where everything's turned upside down. Las autoridades peruanas, a instancias del gobierno de Washington, empezaron a elaborar listas negras con los nombres de miembros prominentes de la comunidad nipona, quienes terminarían todos en campos de reclusión norteamericanos. Luego vendría la confiscación de sus bienes y su encarcelamiento, que culminaría con la deportación de familias enteras a Estados Unidos. ¿Y para qué quería Washington a los japoneses de Perú y de otras 12 naciones latinoamericanas? La respuesta es tan simple como perversa: para utilizarlos en el intercambio de presos con el gobierno de Tokio, que a su vez había hecho prisioneros a centenares de estadounidenses. Como relatamos anteriormente, en Panamá se concentraron muchos japoneses detenidos a lo largo de Latinoamérica, que finalmente serían llevados al sur de Estados Unidos, a campos de internamiento donde también había personas de origen alemán e italiano. Eran centros de detención en los que se internaban a familias enteras, incluidos muchos niños. Aquí podemos ver imágenes de uno de estos campos. Si bien estos no eran sitios de exterminio, esto no implicaba que no fueran campos de concentración. Las detenciones que hacinaban a los japoneses en estos sitios eran racistas, ya que estaban fundamentadas por el origen étnico de los prisioneros, no por haber sido hallados culpables de algo. Tal como quedó asentado en documentos diplomáticos, muchos de estos deportados de origen nipón fueron utilizados como moneda de canje con el imperio japonés para los norteamericanos que eran mantenidos en cautiverio. Durante el año 1944 se realizaron 2 intercambios importantes que sumaron más de 1.000 japoneses peruanos, que de manera forzada se vieron obligados a regresar a Japón a bordo de un barco de bandera sueca que se utilizó durante la guerra para realizar las transacciones de prisioneros, llamado Gripsholm.
El fin de la guerra entre Japón y Estados Unidos en agosto de 1945 no trajo la libertad y la paz para todos los miles de inmigrantes japoneses que radicaban en diversos países de Latinoamérica, particularmente aquellos que fueron trasladados de manera forzada a los campos de concentración en los Estados Unidos, siguieron padeciendo el encierro. Si bien la guerra había terminado, su futuro permanecía incierto, pues no sabían si serían repatriados a Japón o si podrían regresar a los países en los que habían vivido la mayor parte de su vida y donde habían nacido sus hijos. Habían sido utilizados por los norteamericanos como un bien de intercambio. Ahora estaban sin patria y ningún país, ni sus captores ni su tierra natal, los querían en su territorio. De los más de 2.200 japoneses latinoamericanos que fueron recluidos en campos de internamiento de Estados Unidos, un total de 1.260 fueron utilizados en los intercambios de prisioneros que Washington realizó con el gobierno de Tokio. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, ante la negativa de Perú y de otros gobiernos latinoamericanos a recibirlos, la gran mayoría de los restantes fueron deportados a Japón. Alrededor de 350 ciudadanos latinoamericanos de origen japonés se negaron a ser enviados a Japón, logrando permanecer en territorio estadounidense gracias a la intervención de la Unión de Libertados Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés. Tras haber perdido todo lo que habían construido en Perú con décadas de esfuerzo, estos prisioneros de guerra tuvieron que empezar de cero en una tierra desconocida. Todo esto sucedió porque fueron apresados por una razón estrictamente prejuiciosa y étnica. Lo peor de todo es que este procedimiento, como explica la siguiente especialista, fue hecho de forma silenciosa y clandestina. This was only happening in scattered spots all along the West Coast. It was very hush-hush. The papers barely mentioned it. The public didn't realize what was going on. They were ripped out of their homes, and it was so hard to photograph that. It was so hard because those people were stoic. They were told that you go like we tell you to as part of fighting the war, and they went. They went quietly. They were not crying. They were being good citizens. Por lo que aún al día de hoy muchas personas desconocen que esto ocurrió. En el resto de los países como Brasil, México y Colombia, el encierro duró hasta 1945 cuando los campos fueron clausurados tras el final de la guerra. Sin embargo, las consecuencias de este periodo de persecución perdurarían por generaciones, recordando entre semejantes lo que fue una pesadillesca persecución racial. Así llegamos al final del video de hoy. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.